¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en el tráfico. El día de hoy estamos en una locación diferente, en un set diferente por así mencionarlo, pues estamos en nada más y nada menos que en el bonito Goldo, en el Gol 2018, en este carro que es de mi esposa, porque el tema del día de hoy es, vamos a platicar directamente sobre este coche, sobre algunos detallitos que llegamos a presentar. Uno en específico precisamente que es algo por lo cual me gustaría platicarles, porque es un tema que involucra algo de seguridad. Desesperado mi compa. Algo de seguridad y pues si a ti te está pasando algo similar con un coche como este, pues no dudes en que puede ser una falla similar a la que presentó este carro. Y eso es directamente sobre el tema de la iluminación o de las luces principales. ¿Cómo empezó esta falla? Te platico. El coche, donde de repente las luces principales dejaron de encender, ya no encendían, solamente funcionaba la luz, las luces altas, y pues obviamente pues avienta la palanca hacia adelante, se activan las luces altas, pero de repente eso incluso ya dejó de funcionar. Ya ni siquiera esa parte prendía, es decir, se apagaba y solamente funcionaban las altas, pero si mantenía sostenido la palanquita. Entonces ahí fue como de, cabrón, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué está sucediendo con el coche? Entonces empezamos a investigar. Empecé a investigar y lo primero, lo que la lógica te puede llegar a dictar es, lo primero puede ser que sean los bulbos, que ya estén fundidos, que ya no estén funcionando, entonces hay que cambiar estos focos. Dije, vamos a aprovechar y le vamos a meter unos LEDs, pero en ese ratito pues tenía otros focos o bulbos, como lo quieran llamar, H4 que tenía del bocho, y también por ahí hice las pruebas y ¿qué creen? No funcionaba. Es decir, tampoco me dejó, más bien también no prendió los focos. Y dije, caray, pues creo que aquí ya es algo un poquito más complicado. Puede ser que sea directamente un relevador o un fusible. Cosas que pues uno se va moviendo conforme a la lógica de lo que anteriormente le ha pasado en otros coches. Por ejemplo, en el bocho me pasaba que si llegaba a suceder algo así, era porque tenía un fusible fundido. Ay, cabrón. Ay, discúlpenme. Pero bueno, entonces lo que yo hice fue revisar fusibles, revisar bulbos, revisar fusibles, revisar relevadores y nada. No encontraba ningún fusible que estuviera quemado, que estuviera fundido, ni nada más. Entonces ahí fue como de, pues qué pedo, qué podría hacer esta madre, ¿no? Ahí tal cual, el diagnóstico directamente en la agencia pues salía un poquito caro, porque sí era pues difícil de conseguirlo, ¿no? Entonces por ahí empezamos más bien, mi esposa empezó a buscar un lugar donde nos pudieran ayudar a revisar lo del carro, a ver qué podría hacer. Ahí está, carnal. Ahí está, hermano. Gracias. Vámonos. Perdón, cosas que suceden en el tráfico. Bueno, ¿qué pasó? Pues mi esposa empezó a buscar como que alternativas en cuanto a talleres eléctricos donde nos pudieran revisar el carro para ver qué es lo que tenía. No les miento, toda esta travesía fue desgastante emocionalmente y económicamente, porque pues sí, era carito todo esto de estar que te revisaran el carro en diferentes lugares y que cada uno te fuera dando un diagnóstico diferente. Ahora sí que pues lo que buscábamos era que lo arreglaran, pero en la agencia era, ¿sabes qué? El diagnóstico te sale en tanto, si no lo reparas con nosotros el diagnóstico te queda en tanto, y si lo reparas con nosotros el diagnóstico te queda en tanto. Entonces era como de,
Entonces, ¿qué alternativa me estás ofreciendo, no? ¿Qué sucede? Empezamos a buscar como que fallas. Yo, por ejemplo, lo que busqué fueron la falla del carro en específico en grupos de Gol Volkswagen 2018 o Goleros 20, Volkswagen. Y ahí te parecía que esa falla era muy común en estos coches. Entonces fue como de que, ok, entonces, ¿qué procede? ¿Qué hay que hacer, no? Porque si esto es muy común, pues que sigue, ¿no? Afortunadamente, a mi esposa ya le habían dado el diagnóstico de que era esa pieza específicamente, pero no es una pieza fácil de cambiar. ¿Por qué? Porque hay que desmontar el volante, hay que tener las llaves Bristol de la medida correcta, y hay que tener mucho, pero mucho cuidado con el reloj del volante. Ya saben, ¿no? Esta pieza que lleva todos los flexores de las bolsas de aire, del claxon y de los controles al volante, en dado que así aplique para tu coche, pues es una pieza muy delicada. Entonces, era quitar todo eso, revisar la pieza y demás, ¿no? Alguien ya lo había hecho, revisaron el carro, se lo revisó un eléctrico a mi esposa y verificó que efectivamente era esa pieza, hay que cambiarla y hay que conseguirla. El tema, que esa pieza solamente la conseguías bajo pedido, tardaba un chingo y pues una alternativa era encontrarla en un huesario o en un lugar de piezas usadas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues aquí empezamos a buscar como que la alternativa de dónde la podemos conseguir. En la agencia me parece que estaba sobre los 5,000 pesos. Entonces sí era una pieza que decías, no mames, o sea, está carísima. Pero por las funciones que hace, pues efectivamente por eso es que está cara, porque es la que controla las direccionales, es la que controla los limpiaparabrisas, es la que controla luces altas, luces bajas y luces de posicionamiento, así le llaman también, ¿no? Entonces sí era como que todo un show encontrar la pieza. Digo, al final de cuentas se consiguió, no fue como que algo de otro mundo, pero pues sí estuvo cara la pieza aunque fuera usada. También otro tema muy interesante es que pues esta pieza tiene que ser específica del carro, ya sea por número de serie o por modelo, para que pues tengas la pieza que es correcta y evitarte algún daño sobre el coche, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Empezamos directamente a buscarla. La busqué, la encontramos, hicimos como que la cotización con la agencia y en la agencia efectivamente pues salía un poquito más cara. Bueno, no un poquito, un chingo más cara. Entonces, ¿qué procede? Pues ahí empezamos a buscar las alternativas. Encontré este lugar donde vendía la pieza usada y consigo la pieza. Ese fue el primer paso. El segundo paso, ya después de haber tenido este diagnóstico y verificar que efectivamente era cambiar toda esta pieza, era conseguir las puntas Bristol. Ojo, estos coches sí utilizan puntas Torx para algunas cosas, pero para algunas otras son Bristol, no son Torx. Son muy parecidas, pero el número de puntas, o más bien el número de picos que trae la estrella, es totalmente diferente el del Bristol al del Torx. Entonces aquí consigo las puntas, las busco por internet y las encuentro, pero era tardado el envío de las piezas. Entonces lo que se podía hacer ahí era conseguirlas, buscar algún lugar como de ferreterías calzada o también aquí las encontré en un lugar que se llama Tool Town, que recién acaban de abrir aquí por donde yo vivo, y pues encontré las piezas, encontré las puntas, eran 4 por se siente bien raro que te avienten coches así como de, güey, pues relájate. Si no sabes manejar una camioneta, pues no la muevas, carnal. Entonces, consigo las puntas Bristol, pero estas puntas son hexagonales. Por lo que yo decía, no manches, pues no tengo ningún desarmador donde quepa este tipo de punta. O sí, de estos desarmadores de puntas intercambiables. Entonces dije, pues no hay pedo, la pongo y con una llave perica pues lo voy aflojando, ¿no? Pero me acordé que pues un dado sí le queda a esa punta del Bristol. Entonces, ¿qué hago? Pues con la matraca y una extensión meto el dado de media y meto la punta para poder tener como que ese juego entre el volante y el tornillo
para quitar esa pieza. El tema muy interesante aquí es que también era un pedo quitar la bolsa de aire. Era un señor, pero señor pedo, porque para quitarla, pues yo veía videos y uno siempre le pasa eso, ve un tutorial y dices, no manches, el tutorial está súper facilísimo, en corto lo haces, te lo avientas y queda, pero el gran detalle aquí es que pues no, tú no estás acostumbrado a hacer esas talachas y pues tú las haces una vez cada, sepa la madre, ¿no? Y acá en YouTube pues son compas que ya están súper dedicados a esta vaina y pues te hacen ver que esto es muy fácil. Sí, fue fácil ya después de que supe cómo era y después de estarte estresando un rato. Además de que en ese rato, para yo poder hacer el cambio de la pieza, el único rato o tiempo libre que tenía era en la noche. Entonces ya sabrán, muy poca iluminación. Sí, sacaba las lamparitas con las que llego a grabar y los multileds y bla bla bla. Pero el pedo es que no te iluminabas bien a como te iluminas de manera natural, ¿no? Entonces ahí fue como de que, la neta, pues sí, no les voy a mentir, me empecé a estresar y dije, no mames, o sea, con razón, pues, esta madre es cara, ¿no? Porque pues, obviamente el que sabe, sabe, y como dice el dicho, ¿no? El zapatero a su zapato. Pero, ni pedo, dije, ya estoy aquí, ya estoy por desarmar. Entonces, en cuanto desarmo, veo que efectivamente, pues ya quité la pieza, quité la bolsa de aire, empecé a desarmar con la punta Bristol, la matraca, y empiezo a ver la pieza que es la que vamos a cambiar. Y para eso, en el lugar donde la compré, me dicen, ¿sabes qué? Cuidado con este tornillo es el que tienes que quitar para poder desarmar la pieza y bla bla bla. Entonces dije, no mames, pues a huevo, eso es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces ahí es donde empiezo a tener como que esa luz al final del camino, de decir, ay no mames, ya huevo, ya quedó el carro. Para esto, antes de llegar a ese punto, se me olvidó mencionarles que la pieza que ya se había escogido, que se había pedido, pues ¿qué creen? No le quedaba porque estaba más delgadita que la otra. Esta se tenía que ensamblar el reloj del volante. Se ensambla el reloj del volante y aparte pues se pone ya que pones el reloj del volante, ahora sí pues pones la pieza y la vuelves a ensartar. El tema aquí fue que pues efectivamente no quedaba esa pieza porque era más delgadita. Para esto me di cuenta por las fotos que ya teníamos de la pieza desarmada. Entonces aquí es donde empieza ir al lugar donde compré la pieza para volver a cambiarla. La pieza sí tuvo un costo totalmente diferente a lo que se cotizaba en la agencia. Creo que por acá terminó saliendo como en 1800, 1700 más o menos. Y en la agencia sí estaba sobre los 5,000 pesos. Entonces sí fue una gran diferencia. Además de que pues sí nos hicieron paro a cambiar la pieza por la que sí era. Entonces ya regresando al punto en el que ya se estaba cambiando la pieza como iba, pues ya empiezo a ver, empiezo a armar. Pero tuve un pequeñito detalle. La cagué porque al momento de instalar la pieza, sin conectar la bolsa de aire, yo abrí el switch para ver que efectivamente funcionan las luces y en automático el tablero me arrojó el error de la bolsa de airbag. Hoy nomás. No, me abrió, obviamente me marcó el testigo de la bolsa de aire y fue como de que dije, puta madre, pues ahorita lo escaneo con Carista para que salga. El tema es que el escáner que yo tengo de Carista no le queda a este carro por el año que es, porque es más reciente. Y el que yo tengo solamente llega hasta el 2016, me parece. Entonces al ser 2018, pues no pude hacer el escáner. Por ahí tengo pendiente ese dato de llevarlo directamente con algún especialista. Puedo ir incluso con el buen Ganke para que nos ayude ahí en ProTuners. Digo, es algo básico, pero lo llevamos. Y sirve que también hacemos videito de eso. Entonces, ¿qué sigue? Ya cuando veo que efectivamente sí queda. Ay, no. Tipos de no. Entonces, ¿qué sigue? Pues ya quedó el carro bien, ya quedó con
con el cambio de la pieza, ya lo pudimos hacer de manera correcta. Entonces empieza me quedó ese error de la bolsa de aire, pero la pieza como tal sí quedó, sí embonó, sí funcionan las luces. Ya en cuanto dije, pues ahora sí, ya armamos todo, el coche quedó perfectamente bien ensamblado. Viene la prueba de fuego, abrimos switch, me marca el error de la bolsa, prendo las luces y prenden totalmente normal. Ahí es donde dices, no mames, qué perro, ya quedó el carro otra vez. Porque no les miento, amigos, de esto sí pasó un buen rato. Mi esposa sí duró un buen ratote sin mover su coche por lo mismo. Y si lo movía, solamente lo movía de día por lo mismo de que no traía luces, o de que no te podías fiar de esta falla, ¿no? De que puede ser que dices, pues traigo las puras altas, pero de repente también las altas ya te fallaban. Entonces fue ese pequeño detalle lo que hizo que el carro se tuviese parado durante muy buen rato. Entonces fue ese pequeño detallito en lo que tuvimos esa situación. Aquí no les miento, de todo este proceso yo se los cuento aquí en menos de 20 minutos, pero fueron meses porque en primera no había tiempo de poder acomodar ahí de diagnosticar el coche. Sí había ratos en los que yo me ponía a revisar el carro con el probador de corriente para checar que efectivamente sí estuviese llegando la corriente directa a los fusibles. Entonces también buscaba la caja de fusibles a ver qué era, buscaba todos los fusibles que eran relacionados a la iluminación y nada. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues la neta, esta madre es un pedo más caro. Y algo que me sucedía, por ejemplo, con McQueen, con el primer Jetta, es que a veces que uno... ay, casi atropellan a este compa. Chale. Bueno, no pasó a mayores. Pero algo que sucedía, por ejemplo, que me sucedía a mí con McQueen, era que había ocasiones que yo pensaba que la reparación iba a ser cara, y por lo mismo mejor no movía el carro. Prefería no moverlo porque no tenía el dinero en ese momento, cuando pues probablemente la falla puede ser menos, se ve muy aparatosa, pero puede ser algo muy barato. En este caso pues no fue tan barato. Ahora sí que no fue tan barato. Mi esposa corrió con los gastos de esta reparación, pero el coche quedó al 100. Y si te fijas, como te lo mencionaba, podría haber sido una falla por la cual el carro ya no se iba a mover durante un buen rato, o no lo íbamos a mover de cierto horario a cierto horario, por lo mismo de que, pues, como les digo, no te puedes fiar de una falla así. Simplemente sacarlo a carretera iba a ser algo imposible, y pues nada, sería como que algo a considerar. Como les digo, en este caso, como el coche, a lo que investigué un poquito, se maneja obviamente por módulos, por lo que ya no es como el bocho, o ya no es como otros carros, donde pues el fusible es el que te está dando la falla directamente y se acabó, sino que es un módulo directamente de luces, que es un módulo que va precisamente en esta pieza. Y esta pieza se las voy a dejar, les voy a grabar un clipcito al final de este video para que vean cuál era. Y si te están presentando esta falla, donde por más que abran su switch de luces en principales y no enciende, no es el switch. En nuestro caso fue directamente la palanca, que es algo que a mi esposa y a mí nos sonaba algo ilógico, porque era como si las luces principales no tienen nada que ver con estas luces, porque esta solamente controla las luces altas. Pero a lo que me menciona el diagrama es: la corriente sale obviamente de batería, llega al switch, del switch sube a las palancas y de las palancas sale a los faros. Entonces ahí es donde estaba el fallo, ya no pasaba corriente de la palanca de luces. Entonces, en el video del tráfico llegamos hasta aquí. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Y si tienes un Gol que te está fallando de algo similar, puede ser que te esté fallando esta pieza. Y esta pieza la voy a dejar en el siguiente video. Y aquí parece que hay un super accidente. Están los bomberos, ambulancia. Parece como que hubo un incendio en la fábrica, pero ¿saben? Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Les dejo el siguiente video con la pieza para que ustedes la vean. Y si están presentando una falla similar donde sus luces ya no están funcionando de manera correcta en su Gol 2018, en su Vento,
o Gol Sedán, pueden tomar datos de este video y probablemente les pueda funcionar. Muchas gracias por el video, les dejo el video de la pieza en el siguiente clip. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.